con todos. El día que nos convoca, el tema que nos convoca ahora es abordar acerca de la vacancia y suspensión de las autoridades, tanto regionales como municipales. Para eso, a modo de introducción, evidentemente tenemos que tener el marco normativo a partir del cual nos vamos a desenvolver es justamente la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Ambos son los documentos normativos a partir de los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para ver si es que configura o no configura una causal de vacancia y suspensión, vacancia o suspensión en el caso que fuese, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por la vacancia? La vacancia es aquella situación, aquella circunstancia, que con nosotros encontramos a partir del cual, situación que vamos a ver, con el cual se produce un quiebre, un cese de la representación, del mandato representativo, se produce justamente una separación en el ejercicio del cargo. Esto es producto de la solicitud o la petición que cualquier ciudadano puede formular en base a las causales que están previstas en la norma. En este caso también se deja, al producirse una vacancia, se deja sin el titular dentro del cargo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre la vacancia y la suspensión? Tengamos claro que la vacancia hace referencia al carácter permanente del cese del mandato representativo y la suspensión hace referencia y tiene un carácter temporal. ¿No es cierto? Esto es básicamente, las diferencias están establecidas en algunos antecedentes, como están en la diapositiva, pero la gran diferencia entre ambos está en el carácter permanente de la vacancia y la suspensión, que es temporal, que como vamos a ver, existe la suspensión por causales de una falta grave, por haber pedido una suspensión por haber pedido una licencia de 30 días, una suspensión por el mandato de detención, y mientras el lapso de ese mandato de detención se da una suspensión. Ese es el marco normativo a partir del cual podemos encontrar las causales de la ley orgánica. Es la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 2797-2. Las causales están previstas ahí en el artículo 22, son 10 causales: muerte, asunción, enfermedad, ausencia. Cada una las vamos a ver detenidamente. Cambio de domicilio, condena, nepotismo, son 10 causales que están. Es un truco. Ya, el procedimiento de vacancia. ¿En qué consiste la declaración de vacancia? Y esto está previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El procedimiento consiste, tenemos que tener en cuenta, son dos instancias. En primera instancia es la sede administrativa, en la cual es competencia del Consejo Municipal acordar, declarar, aceptar o rechazar la vacancia. Es lo que está previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades: emitir un pronunciamiento, aceptar o rechazar el pedido de vacancia. En segundo lugar, una vez que esto es apelado, sube a segunda instancia, se eleva a segunda instancia, y en este caso es competencia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolver a nivel jurisdiccional el proceso de vacancia. ¿En qué consiste justamente el procedimiento de vacancia? Es una verificación de si efectivamente se ha cumplido o no con las causales de vacancia y suspensión. Es justamente por eso que existe este órgano revisor, que a nivel jurisdiccional, cuando vemos en primera instancia, es un juzgado; a nivel de segunda instancia es la Sala Superior, a nivel como recurso extraordinario está la casación, y esa es la Corte Suprema. Pero a nivel de dos instancias, de manera similar, en el procedimiento de vacancia y suspensión van a tener estas dos instancias. En primer lugar, el Consejo Municipal, y en segundo lugar está el Jurado Nacional de Elecciones, que es el pleno que emite el pronunciamiento a nivel jurisdiccional. Bien, el procedimiento de declaración de vacancia, conforme al artículo 23, tiene que decidir si tiene que resolverse en sesión extraordinaria. Es conforme a lo que está en la Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, como estaba indicando, tiene que ser emitido a través de un acuerdo municipal, tiene que aceptar o rechazar el pedido de vacancia. En este caso también, otro
Otro requisito, otro elemento que tenemos en cuenta es que se requiere el voto aprobatorio de los 2/3 del número legal de sus miembros, el Consejo Municipal. En este caso cabe recordar que la estructura de un Consejo Municipal difiere de la estructura del Consejo Regional, ¿no es cierto? El Consejo Municipal está integrado por, me gustaría, bueno, les voy diciendo de una vez porque las preguntas me dicen que son al final. El Consejo Municipal está integrado por el alcalde y por los regidores, el Consejo Regional está integrado por los consejeros regionales. La notificación, el Consejo se pronuncia, hay un plazo, el Consejo se pronuncia en sesión extraordinaria en un plazo no mayor de 30 días hábiles de presentar la solicitud, y para esto, para que no sea un procedimiento viciado como recurrentemente se presenta en el Jurado Nacional de Elecciones, tiene que estar debidamente notificado el afectado, ¿no? Tiene que cumplirse con la debida notificación a su domicilio, teniendo en cuenta la ley de procedimiento administrativo, el preaviso, teniendo en cuenta el domicilio procesal, la persona que lo recepciona, los elementos que están configurados en la normativa, ¿no? También tiene que notificarse efectivamente al afectado para no afectar su derecho de defensa, ¿no es cierto? Si no, viciaríamos el procedimiento y no estaríamos hablando de un debido proceso, sino estaríamos ya proceso irregular y que pueda acarrear una nulidad. Bueno, el acuerdo del Consejo Municipal es susceptible de que se interponga un recurso de reconsideración. Para esto se establece un plazo de 15 días hábiles para que el mismo Consejo Municipal, para que se interponga ante el mismo Consejo Municipal. También se prevé el recurso de apelación. Para eso se establece o se propone un 15 días hábiles para que sea interpuesto ante el Consejo Municipal también, y el Consejo Municipal, en este caso, tiene un plazo de 3 días hábiles para que lo eleve ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El plazo que se establece respecto al recurso de apelación es independiente del hecho de que se interponga o no recurso de reconsideración. El recurso de apelación puede interponerse ante el Consejo Municipal independientemente de lo que se resuelva. Y bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, tiene 30 días hábiles, es su plazo para resolver. Sí, conforme al artículo 181 de la Constitución, nosotros debemos tener en cuenta que los pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones son definitivos, son emitidos en instancia final, no están sujetos a evaluación, a impugnación ni a revisión. Por eso es que la resolución del Jurado Nacional sobre temas relativos a la vacancia y suspensión es definitiva. Asimismo, como se menciona en la Ley Orgánica de Municipalidades, cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de un miembro del Consejo ante el Consejo Municipal o ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para esto sí se menciona explícitamente que debe estar debidamente fundamentado, sustentado y con las pruebas suficientes en relación a la causal que se está invocando. Para ello, además, entendemos, o creo que se puede desprender de aquí mismo, que la carga de la prueba recaerá justamente sobre la persona que está interponiendo la solicitud de vacancia. Y en caso de que la solicitud sea presentada al Jurado Nacional de Elecciones, se corre un traslado al Consejo Municipal para que proceda conforme a ley. Y eso es efectivamente lo que se hace muchas veces cuando se presenta ante el jurado, ante la sede principal, ante las sedes centrales, correr traslado para que el Consejo Municipal emita pronunciamiento. Es cierto que se toman más días, pero es lo que establece el código. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones tiene oficinas desconcentradas a nivel nacional, en el territorio nacional tiene cerca de 15 oficinas, y puede interponerse directamente ante esas oficinas los pedidos de vacancia, las solicitudes.
Pero ojo que en estos casos los o las oficinas desconcentradas no tienen la facultad de emitir un pronunciamiento, de proveer escritos, de resolver en los casos de temas municipales como es de vacancia y suspensión. Estos son órganos que podríamos decir pertenecen al área de atención usuaria en lo que respecta a este tema porque reciben y lo derivan a la sede central y luego esto es remitido al Consejo Municipal para que emita el primer pronunciamiento en primera instancia. En otros temas, otras competencias como inscripción de partidos y electorales, pues sí tienes algunas funciones que pueden ejercer, ¿no? Ahora, otro tema importante también mencionar cuando estemos hablando ahora sobre el procedimiento de la vacancia es que los consejos, las municipalidades, mejor dicho, en el caso de que interpongan su vacancia ante una municipalidad, no tienen la facultad para realizar una precalificación del pedido de vacancia. La municipalidad lo que tiene que hacer es derivarlo y el Consejo Municipal es el que se encarga de resolver una vacancia. La municipalidad, desde mesa de partes o de la sugerencia que fuese, no tiene la facultad para precalificar si es que falta un documento, si es que falta una tasa, y tampoco tiene esa facultad para hacerlo en el caso de un recurso de apelación que se interponga ante un consejo municipal. Eso es lo que está ocurriendo en algunos casos, como la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, que veíamos que está emitiendo una opinión, o mejor dicho, estaba calificando los requisitos de admisibilidad, digámoslo así, sobre un recurso de apelación, que falta tasa o falta algún documento para que se configure, para resolver o para emitir un pronunciamiento de fondo, ¿no? Finalmente. Esta es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el 27867. Como verán, difiere algunas causales respecto de la Ley Orgánica de Municipalidades. En este caso no están contempladas, por ejemplo, nepotismo, no tenemos tampoco contemplado condena, sí, nepotismo, restricciones de contratación tampoco no está contemplado. Y son causales que están siendo incluidas en el proyecto del Código Electoral que se ha presentado ahora en 2019, que se presenta cada año, se actualiza y se presentan nuevas propuestas ante el Congreso, y en este caso también en lo que es respecto al tema municipal de vacancias y suspensiones se está incluyendo, porque justamente así como se cometen se configuran estas causales a nivel municipal, también se están configurando a nivel regional. Justamente por eso también se actualizan las causales. El procedimiento de vacancia a nivel de consejo regional, en este caso, de igual forma, se tiene que cumplir con la notificación. Como le mencionaba, en ese caso, teniendo en cuenta antes la estructura municipal con la estructura regional. En el caso de la estructura municipal, el Consejo Municipal está conformado por el alcalde, está conformado por los regidores que participan en la sesión en Consejo Municipal, y en el caso de los regidores, por los consejeros regionales, en este caso el gobernador y el vicegobernador no participan de estas sesiones de temas de vacancia o de suspensiones. El procedimiento de vacancia es aprobado por los 2/3 del número legal de sus miembros, según lo que establece la normativa, para el caso de gobernador y vicegobernador regional. Además, en este caso, la vacancia va a ser declarada por la mayoría, el número legal de sus miembros, en el caso de los consejeros regionales. La decisión puede apelarse al Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 8 días siguientes de la notificación. El jurado de igual forma resuelve en instancia definitiva, es inapelable, es irrevisable, como hemos visto, con acuerdo a las competencias que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, en este caso también una diferencia es que de producirse la vacancia simultánea entre gobernador y vicegobernador, en este caso se elige un consejero regional como decano para que sea el reemplazante, ¿no? Incluso en el consejero regional siempre hay elecciones anuales, ¿no es cierto?, como los presidentes, presidentes regionales, que son los decanos, ¿no?
La primera causal de vacancia establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades está en el artículo 11 y es relativo a la responsabilidad, impedimentos y derechos de los regidores. El artículo establece lo siguiente: los regidores no pueden, el segundo párrafo es justamente lo interesante aquí, los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorios, gerente u otro, en la misma municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición, señala el artículo, son nulos y la infracción de esta previsión es causal de vacancia en el cargo de regidor. Para el ejercicio de ediles, regidores que trabajan como dependientes, sector público privado, son las prerrogativas que tienen aquellos que son regidores para trabajar en una entidad pública, ¿no? Gozar de 20 días, gozar de hasta 20 horas semanales para poder ejercer sus labores municipales. ¿Qué sucede con esta causal? Bueno, como señala la Ley Orgánica de Municipalidades, el regidor tiene una función, un rol fiscalizador. En el marco de su rol fiscalizador, su rol normativo, pues también puede participar en las sesiones, en el marco de esas funciones, el regidor no puede ejercer funciones ejecutivas que son prerrogativas del alcalde como máxima autoridad de una municipalidad. Tampoco puede ejercer funciones administrativas, en tanto actuar y emitir resoluciones como un gerente o subgerente. El regidor no puede ejercer cargos ejecutivos o administrativos. También ocupar, bueno, también se señala, como lo leí anteriormente en el artículo 11, un regidor no debiera ocupar cargos de directorio, gerente u otro en la misma municipalidad, en las empresas municipales o las que tengan un nivel municipal en la jurisdicción. El alcalde sí, en estos casos, puede delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el regidor. Claro, el alcalde puede delegar las funciones ejecutivas, administrativas. En los casos que, por ejemplo, se dé una suspensión, el alcalde puede delegar y se puede convocar un candidato y se puede delegar estas funciones en el teniente alcalde, puede delegarlo. Pero esta norma va al hecho de un regidor que, por ejemplo, cometa unas funciones administrativas y en ese caso estaríamos hablando de un juez y parte. Finalmente, un fiscalizador que tiene rol de fiscalizar, pero al mismo tiempo forma parte de la municipalidad tomando decisiones, produciendo efectos jurídicos sus decisiones y al mismo tiempo fiscalizando sus decisiones. Esa contradicción, para no llegar a esa contradicción, está el artículo 11, que debemos entenderlo como la limitación que se establece a sus atribuciones y funciones. Una resolución a modo de antecedente, de muchas que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones, está acá, es la resolución 1088-2006, del 25 de mayo del 2006, y en este caso lo que se menciona es, bueno, cuando no se produce, ¿no? Justamente la causal de vacancia en este caso. En este caso se trata de un alcalde, se le había dado, como está subrayado, se había autorizado el viaje de un alcalde, por tanto se encontraba ausente. Asimismo se había encargado a él, el despacho municipal había sido encargado al teniente alcalde, por lo tanto estaba facultado para ejercer las atribuciones políticas ejecutivas de un alcalde. No está sujeto a un pedido de vacancia, ¿no? Menos por razones del artículo 11. Ahora, aunque no lo crean, hay pedidos de vacancia sobre eso, pero lo cierto es que está facultado y en este caso, por eso existe jurisprudencia, antecedentes en los cuales se rechaza el pedido de vacancia. Ya, esta es una resolución del 117-2018, es reciente.
En este caso se menciona justo cuál es la interpretación que le da el Jurado Nacional de Elecciones, porque el jurado no aplica taxativamente las leyes, sino que efectivamente con criterio de conciencia, como menciona en la Constitución, en base a los hechos, al análisis de los hechos, el jurado puede interpretar también la norma y es a partir de ahí que en sus antecedentes, en sus pronunciamientos, lo que establece el jurado a partir del artículo 11 es que toda actividad o toma de decisión que implica una manifestación de voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre el administrado, es ahí cuando podemos entender que está emitiendo un acto administrativo. De ahí que cuando se establece la prohibición de realizar la función administrativa o ejecutiva respecto a los regidores, ello supone que dichas autoridades no están facultadas para la toma de decisiones con relación a la administración, dirección o gerencia de los órganos que comprendan la estructura municipal. Antes de ir al artículo 22, comentarles también un caso, por ejemplo, que hace mucho tiempo llegó, era en relación a una regidora que se tuvo que observar toda vez que la regidora había celebrado un matrimonio civil y dentro de las funciones previstas, justamente para ello está que el alcalde puede delegar sus funciones políticas, sabemos en un regidor, pero también las administrativas en sus gerentes. En este caso, había delegado aparentemente a su secretario general a celebrar el matrimonio, pero no a la regidora que había celebrado el matrimonio. Recuerdo que la regidora, como parte de sus descargos, mencionaba que, bueno, justamente ella no tenía conocimiento o no le habían puesto en conocimiento, o en todo caso participó el secretario general y no detuvo, digamos, la celebración. Como luego se anuló el acto, entonces ya estaba, ya había dejado sin efecto esa participación en la cual ella celebró el matrimonio y por lo tanto no producía sus efectos, y como ya se había emitido una nueva resolución administrativa, una nueva resolución de alcaldía, y ya se había celebrado por segunda vez el matrimonio civil por el secretario general, entonces ya, bueno, no debía incurrir en ninguna causal. No había, en teoría decía, pues que no se había ejercido ni la función ejecutiva del alcalde, ¿no? O no sabía, sí, efectivamente la función ejecutiva. Lo cierto es que en este caso, bueno, ¿cómo es el tema de que los hechos y los medios probatorios realmente coadyuvan al análisis y al resolver el caso concreto? Pues en este caso contribuyó un video para resolver y tomar la decisión de admitir la vacancia, en este caso de la alcaldesa, de la regidora. El hecho del video, pues ella celebró, y en ese caso mencionando que por atribuciones y por atribuciones de la ley está celebrando el matrimonio. Un caso que realmente sí llevó a opiniones discrepantes, pero lo cierto es que sí se vacó en este caso por esta causal, ¿no? La siguiente causal de vacancia está prevista en el artículo 1, que es relativa a la muerte. Bueno, toda persona pasa por eso. En este caso, realmente el jurado no incide mucho en sus resoluciones, son básicamente 3 artículos finales. Se deja sin efecto la credencial, básicamente son 3 considerandos y 3 artículos en su parte resolutiva. Se deja sin efecto la credencial emitida al alcalde o a la autoridad que ha fenecido, que ha fallecido. En segundo artículo, pues se otorga o se convoca al candidato que no ha sido proclamado para otorgarle la credencial, y en este caso de la causal de vacancia es necesario el acuerdo del Consejo disponiendo la vacancia, y otro elemento evidentemente importante es el acta de defunción, con el fin de que se acredite la vacancia. Hay una resolución, hay varias resoluciones, esta es una de ellas, la resolución 0015-2015 del jurado, del 13 de enero del 2015.
Bueno, la segunda causal es en relación a la asunción de otro cargo proveniente de mandato popular. Esta causal debemos entenderla como aquella situación en la cual el regidor o la autoridad asume otro cargo de mandato popular, ya sea presidente, gobernador regional, vicegobernador, ya sea consejero regional, asume otro cargo de elección popular. Situación diferente es el caso de los alcaldes que postulan a presidente de la República, vicepresidente, congresistas, gobernador o vicegobernador, ya que deben renunciar 6 meses antes, y esto está establecido de manera taxativa en la Constitución, en el artículo 194, en el cual establece que ellos deben renunciar 6 meses antes, tanto gobernadores como vicegobernadores y también alcaldes. En el caso de los gobernadores y vicegobernadores está previsto en el artículo 191 de la Constitución y en el caso de ellos 194. Se hace referencia a postular o asumir la asunción de un cargo de elección de mandato popular. Dicha causal, acá hay un antecedente del 2012, 022-2012, dice, dicha causal supone necesariamente que la asunción de dicho cargo sea posterior a la de aquel, entendiéndose respecto al cual se pide que se declare la vacancia. Es decir, debemos entender que va a asumir un nuevo cargo de elección popular, que va a candidatear y asumió el cargo posterior a haber sido posterior a la elección o posterior a la candidatura al proceso electoral. Esta causal es aplicable solo, claro, al alcalde y al gobernador, más no al regidor, porque se entiende que el alcalde pues tiene mayores posibilidades de, al ser la máxima autoridad, puede utilizar, digamos, los bienes de la municipalidad para su campaña, ¿no? Si bien es cierto, también hay alcaldes que tienen mucha ascendencia popular, sin embargo está prevista exclusivamente para alcaldes, gobernadores y vicegobernadores. Ahora, en el supuesto, por ejemplo, no muy lejano, de repente que se adelanten las elecciones al 2020, abril de 2020, entendemos que muchos alcaldes quisieran poder renunciar y veríamos que si se habla de 6 meses con anticipación, eso nos lleva a pensar de que habría muchos dispositivos que tendrían que suspenderse en su aplicación, como por ejemplo, en el supuesto. Ya. La tercera causal es relativa a la enfermedad o impedimento físico permanente que impida el desempeño normal de las funciones. Ojo que está enmarcado en el desempeño normal, en el ejercicio normal de las funciones de la autoridad. En este caso, suele suceder o suele producirse cuando hablamos de personas que han sido afectadas, bueno, claro, físicamente o mentalmente o por alguna enfermedad o por algún accidente, han sido afectadas, ¿no?, mentalmente en sus funciones motoras y que les impide o les limita el ejercicio normal, el desempeño normal de sus funciones como autoridad. De repente no en el día a día, en la vida del día a día, pero sí como autoridad. En ese marco se debe entender la causal. ¿La acreditación cuál es? La acreditación es el certificado médico. Si bien la ley orgánica de municipalidades no establece de manera taxativa que deba presentar un certificado médico, como sí lo hace la ley orgánica del gobierno regionales, que presente una constancia, un documento que acredite y emitido por la autoridad correspondiente para acreditar la causal. En este caso es el Jurado Nacional, el Pleno del Jurado, a través de sus decisiones, quienes requieren y piden y se requiere documento para acreditar, como el certificado médico, por ejemplo. Bueno, este es un antecedente del 2010, el 4901-2010 del jurado. En este caso, el alcalde, claro, en este caso el alcalde presentaba un delicado estado de salud que obstaculizaba el desempeño de sus funciones como alcalde del distrito de Reque. A la fecha en que se produjo su declaratoria de vacancia en el cargo de alcalde, eso es en el 20 de agosto de 2010,
se vio imposibilitado de dirigir y ejecutar con normalidad la gestión. En este caso, se trataba de un alcalde que estaba pidiendo reiteradamente licencias. Y justamente en el informe oral, como consta en la resolución, en el informe oral el abogado defensor presentó un informe de alta, pero y el contenido del informe de alta pues señalaba que la autoridad iba a requerir de rehabilitación, iba a requerir de medicina interna, iba a requerir incluso de cirugía plástica. Y entonces ese informe de alta fue actuado, fue justamente, creo que determinante para que el Pleno del Jurado resuelva y sostenga que la licencia por enfermedad no puede mantenerse de manera, no se puede seguir prorrogando de manera ilimitada, ¿no? Con mayor razón si estamos hablando de un alcalde que es el máximo órgano, el máximo representante legal de la municipalidad, es el órgano ejecutivo y por lo tanto se requiere evidentemente su presencia. Entonces, dada la especial, concluye el jurado, dada la especial condición de su estado de salud que hace necesario que continúe recibiendo cuidados médicos necesarios que ha venido recibiendo sobre todo en el Hospital Almenara. Entonces, y estamos hablando de Reque, que me parece que queda, se me ha ido creo que en Chiclayo, ¿no? Ya, en Chiclayo, y él venía a Almenara para recibir su tratamiento. Entonces, eso fue una causal, el informe, sobre todo el informe de alta, fue el contenido del informe de alta que señalaba que iba a continuar recibiendo rehabilitación, incluso una posterior cirugía plástica, fue considerado y evaluado y actuado por el jurado para vacarlo, ¿no? Hay otro caso de enfermedad permanente, porque en este caso se tiene que acreditar la situación de enfermedad permanente. No es temporal, vamos a ver que en la suspensión es temporal. Ahora, claro, es delicado también cuando hablamos de permanente y temporal, pero bueno, lo cierto es que en estos casos se debe presentar los medios probatorios suficientes para acreditar que estás configurando la causal o que configura la causal. Yo recuerdo también haber visto el pronunciamiento en el caso de, ya bastante conocido creo, el caso del alcalde de San Isidro, de Raúl Cantela, que mencionan habían presentado también su pedido de vacancia, bueno, creo que su renuncia y que fue tramitada, y en ese caso no fue muy contundente porque el informe médico, el certificado médico que presentó no fue contundente, parece que fue muy escueto, y en ese caso, si bien es cierto, en ese caso se declaró la vacancia, se dejó sin efecto su credencial, se convocó al teniente alcalde, no había habido apelación, quedó consentido el acuerdo municipal. Lo cierto es que en ese momento en el jurado sí estaba habilitado todavía el recurso extraordinario, que era cuando se había una afectación al debido proceso o cuando la parte consideraba que no había una tutela judicial efectiva, que no podía acceder. En ese caso existía este recurso y fue interpuesto por un tercero. Lo cierto es que no fue apelado, no fue, mejor dicho, observado, contestado o no presentaron sus descargos, en este caso las otras partes, porque ¿qué decía el recurso? El recurso decía que no se acreditaba de manera suficiente el estado o la causal de enfermedad, incapacidad permanente del alcalde de San Isidro. Y como no estaba acreditado, pues no correspondía y correspondía que decía sus funciones. Y en este caso, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dio la razón, declaró fundado el recurso extraordinario. Declaró fundado y lo que hizo fue dejar sin efecto su decisión emitida anteriormente, anuló su decisión, retiró las credenciales a la regidora, a la teniente alcalde y repuso o dispuso devolver las credenciales al alcalde, al Raúl Cantela, ¿no?
y el argumento y la razón fue justamente que no estaba debidamente o suficientemente y de manera idónea acreditada la incapacidad del permanente, en este caso del alcalde de San Isidro. Entonces, como les digo, el Jurado Nacional de Elecciones actúa con criterio de conciencia en base a los hechos, a las pruebas. Es un órgano jurisdiccional en ese sentido, está integrado por magistrados y lo cierto es que a partir de esa valoración es que toma las decisiones de no solo aplicar de manera taxativa la norma o las causales, sino interpreta las normas. La causal 4, la cuarta causal de la Ley Orgánica de Municipalidades, está referida a la ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos sin autorización del Consejo Municipal. Bueno, son dos cuestiones fundamentales que se debe acreditar ahí. La primera de ellas, ausencia de la jurisdicción municipal por más de 30 días. Y la segunda, sin autorización del Consejo Municipal. Lo que se busca con esta causal es, evidentemente, la permanencia de la autoridad en la región, ¿no? Entendemos que la autoridad o nuestra autoridad pues también es un vecino más y por lo tanto debe estar al tanto de la problemática de la municipalidad y por lo tanto no se espera, digamos, que esa ausencia en el cargo con mayor razón como máxima autoridad, por ejemplo, en caso de alcaldes, y bueno, también aplica para regidores, ¿no? La finalidad es de cumplir con las funciones que les sea claro que estén encargadas, por ello puede ausentarse de la misma siempre y cuando cuente con la respectiva autorización del Consejo Municipal. Acá hay un antecedente interesante, es la resolución 1391 del 2006 de Arequipa, Mejía. En este caso, el Consejo Distrital acordó justificar las inexistencias de regidor a las sesiones ordinarias, pero ¿qué sucedió? Lo que se advirtió justamente es, y que está subrayado, es se remitió a través de un oficio, pues justamente se actuaron a partir de ese documento, un oficio de la Jefatura de Migraciones y Naturalización de Arequipa, ¿no? Y en ese caso la información que dieron el área de migraciones fue que el alcalde había viajado a Holanda. Entonces salió del país 29 de septiembre de 2014 y regresó 29 de octubre del 2004, de lo cual se advierte que estuvo fuera del país 31 días. Entonces, aplica la causal de todas maneras, ¿no? Más de 30 días fuera del Consejo, fuera de la jurisdicción municipal, ¿no? De la circunscripción municipal. Hay una ausencia de la jurisdicción del distrito de Mejía, que no contaba con la respectiva autorización. Desconocimiento sin autorización del Consejo Municipal y fuera de la jurisdicción municipal, fuera de la jurisdicción territorial, configura totalmente la causal. Creo que en un caso... mencionarles, por ejemplo, que en este tipo de casos sobre la causal número 5, número 4, ¿no? ¿5? 4. Están atentos. De la número 4 es justamente en ese caso las constancias las constancias policiales, las constancias del juez de paz para acreditar la ausencia de la autoridad en determinadas fechas deben quedar al momento de ser actuadas por el Pleno del Jurado. Ellos lo único que acredita es la ausencia temporal de la autoridad, mas no acredita en estos casos, por ejemplo, si quieren invocar una causal como esta, no acreditaría la ausencia por más de 30 días de la autoridad, ya sea municipal o regional, ¿no? Pasó.
¿Cómo es? Ya. La causal 5, sobre cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal. Bueno, esta causal en realidad es ya prácticamente está en desuso, ¿no? Toda vez que ya existe el domicilio múltiple, entonces ya realmente no, en la práctica no configura pues una causal, ¿no? Toda vez que ya sabemos que, si bien es cierto, el artículo 33 establece que el domicilio es la residencia habitual donde se encuentra la persona, donde cohabita, pero a esta regla general existe una excepción, que es el domicilio múltiple, ¿no? El 35 del Código Civil, que establece que toda aquella persona que tenga otras ocupaciones en otros, que viva alternativamente o tenga ocupaciones o realice otras actividades habituales en varios lugares, basta que uno de estos domicilios esté dentro de justamente de la circunscripción donde es autoridad, pues en todo caso ya no configura la causal, porque tiene su domicilio justamente en ese lugar. Entonces, a la regla general, en este caso existe la excepción, el domicilio múltiple, ¿no? Que justamente el artículo 22 en el último párrafo lo señala expresamente, ¿no? Que esa excepción hay que tener en consideración al momento de la causal número 5. Hay varios antecedentes, en este caso les he traído el 686-2009 del jurado de Patás la Libertad. Siempre se tiene como la presunción de que la dirección o el domicilio que está consignado en el DNI, en la ficha de RENIEC, es el que en este caso, por ejemplo, el que van a tener en consideración, van a validarlo y va a acreditar que el regidor conserva su domicilio en la circunscripción en la cual él ejerce, tiene autoridad. Lo cierto que en este caso se produjo que el regidor cambió su domicilio. Él era autoridad en Tayabamba, me parece, en Tayabamba, que queda en Patás la Libertad, y cambió su domicilio, fue a RENIEC y cambió su domicilio está consignado ahí en Chunte, en el caserío de Chunte, Tocache, en San Martín. Entonces, a partir de ahí podría uno evaluar y decir que simplemente pues, ha cambiado su domicilio y por lo tanto que debe ser vacado. No obstante ello, a partir de los medios probatorios, en este caso lo que él presentó fue constancia de estudios de su hijo, ¿no? Que todavía estaba estudiando en Tayabamba, en un Instituto Superior Pedagógico en Tayabamba. Presentó también recibos de pagos de servicio eléctrico en la empresa regional del Servicio Público de Electricidad Norte, que también quedaba en Tayabamba. Estos medios probatorios fueron los evaluados y actuados para considerar que él todavía, si bien es cierto, había cambiado su domicilio en su ficha, en su DNI, lo cierto es que él tenía o seguía viviendo, toda vez que su familia todavía vive ahí y está en Tayabamba, él seguía viviendo ahí. Ya. Bueno, esta causal sí es más objetiva, ¿no es cierto? Esta causal es básicamente aplicarla cuando hay una condena consentida o ejecutoriada y con pena privativa de la libertad. Son los elementos que configuran la causal. No, en este caso el jurado no va a reexaminar, no va a emitir un reexamen de fondo. En este caso es una causal objetiva, advertir si efectivamente la autoridad recibió o no, o se advierte que tiene una condena consentida y ejecutoriada. Un antecedente es, por ejemplo, del 2017, es la resolución 415-2017 del jurado. Acá, como se menciona, se debe proceder a la verificación de la decisión adoptada por el Consejo Distrital, que rechaza la vacancia. Claro, acá rechazaron la vacancia, pero a nivel del jurado se emitió el pronunciamiento y se declaró
se declaró fundada la apelación y se revocó la decisión de primera instancia. ¿Por qué? Porque se trataba de una causal natural de naturaleza netamente objetiva, ¿no? Su procedencia se determina a raíz del pronunciamiento judicial en el marco de un proceso penal. Tiene que existir un pronunciamiento judicial para que se configure la causal. Sabemos que si estamos hablando de una reserva con fallo condenatorio, pues obviamente en estos casos no existe una pena efectiva, la pena está guardada, ¿no es cierto? No hay ejecución de la pena. Cuando hablamos también de una pena privativa de libertad con suspensión, también estamos hablando de la pena, que la pena no se ejecuta en ese caso. No es que no exista la condena, tiene su registro de antecedentes y todo. No es que no exista, sino que simplemente la pena no se ejecuta. Entonces, claro, la reserva de fallo condenatorio también. Claro, en este caso, cuando hablamos de pena consentida, delito, una condena consentida por delito doloso con pena privativa de libertad, estamos hablando de que esté consentido, que sea definitivo, que no haya recursos pendientes, ya sea recurso de queja, recurso de casación ante la Corte Suprema, que no haya recursos pendientes que sean relativos a este proceso principal, a este proceso penal, por el delito que fuese, pero lo que estamos hablando también acá y que tiene que configurarse es que confluyan tanto la autoridad que se encuentra en el ejercicio de sus funciones con el mandato, con la condena, ¿no? Con la condena consentida. Una sentencia que no sea susceptible de ser revisada, como decimos, una condena consentida, una sentencia ya no susceptible de ser revisada, impugnada, no, una sentencia definitiva. Gobernador, si tiene una condena consentida, a veces de comunidad indígena. Ya. La causa 7. Bien, la causal 7 hace referencia a la inconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses. Bueno, lo que se procura en este caso, bajo esta norma, es que se mantengan las reuniones periódicas, claro, pero que se mantengan las reuniones periódicas, que no se produzca la inconcurrencia, pero este caso aplica únicamente para las sesiones ordinarias. No aplica para las sesiones extraordinarias. Las reglas son inconcurrencia injustificada, 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 sesiones no consecutivas, pero en el lapso de 3 meses. Un antecedente es, por ejemplo, la resolución 20 de 2018 del jurado. En ese caso, el Consejo Distrital, por acuerdo en sesión extraordinaria, declara la vacancia de regidor por la causal prevista en el artículo 22, numeral 7 de la LON, que es esta causal de inconcurrencia, y la decisión que se formaliza mediante el acuerdo del Consejo y es notificado el 25 de octubre del 2017. En este caso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando se produce, o los casos que hemos visto recurrentes han sido también, por ejemplo, las juramentaciones a los candidatos, a los regidores, si bien es cierto, al final hemos visto que efectivamente no han asistido muchos regidores al momento a juramentar al acta de instalación del Consejo y por lo tanto no han juramentado, no han participado y lo cierto es que han habido también algunos errores, algunos vicios en cuanto a la notificación de los regidores al momento de convocarlos a la sesión
y en estos casos también se incurre y justamente envían los expedientes del Consejo Municipal bajo esta causal de inconcurrencia cuando no han cumplido con una debida notificación, con un debido proceso, por ejemplo. El proyecto del Código Electoral en relación a esto está incluyendo, además de las sesiones ordinarias, también las sesiones extraordinarias, porque a veces lo cierto es que las sesiones no son convocadas necesariamente por el alcalde, sino por los regidores o por la tercera parte de los regidores, y en el momento de convocarse los alcaldes pueden que no asista. Una forma también de hacer que participen ellos es haciendo obligatorio tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. Ya, la causal de nepotismo. Acá aplicamos la ley de nepotismo, la ley 26771, que es aplicable para toda la administración pública y donde establece la prohibición del ejercicio de facultad de contratación y nombramiento de personal del sector público por razones principalmente de parentesco. El artículo 1 lo que establece y la parte pertinente acá es que aquellos funcionarios, directivos, servidores públicos, personal de confianza de las entidades públicas, así como de las empresas del Estado, que gozan, que tienen la facultad de nombrar, de contratar personal, si tengan o tengan la injerencia directa o indirecta en el proceso de selección en el que se encuentran, deben estar prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo a su entidad. Respecto a sus parientes hay un límite, ¿no? Establece un límite del 4º grado de consanguinidad y del 2º grado de afinidad por razón de matrimonio, unión de hecho, convivencia. Bueno, cuando hablamos de la injerencia directa o indirecta, también tengamos en cuenta que puede estar relativa a que la autoridad ejerza la influencia sobre la persona que tiene a su cargo la facultad de contratar, ya sea su gerente, ya sea un gerente. En eso también se constituye acreditar bajo esta causal cuál es el grado de injerencia que tuvo o no, por ejemplo, un alcalde, una autoridad, un regidor. El jurado tiene la facultad de interpretar la norma y en este caso estableció 3 supuestos concurrentes, secuenciales, que deben cumplirse para evaluar y que configure la causal de nepotismo. El primer elemento es la relación de parentesco, ¿no? Que cumpla con el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. Por ejemplo, en este caso, elemento importante, no basta una ficha RENIEC para acreditar el entroncamiento, una partida de nacimiento para realmente acreditar el vínculo y la relación de consanguinidad o la relación de afinidad. También un elemento importante acá en el tema de parentesco es el tema, por ejemplo, de la unión de hecho, que bueno, más adelante me parece que también está. Les comento sobre la unión de hecho. La unión de hecho, como nosotros sabemos, creo que está en el artículo 336 del Código Civil, sobre cuando hablamos de una unión de hecho realmente, ¿no? Una unión de hecho, hay una unión de hecho formal y real, me parece que es la división formal e informal. Y cuando hablamos de una unión de hecho es aquella relación que está libre de impedimento matrimonial. Esa es la unión de hecho formal, esa es la unión de hecho, porque en el jurado, en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones hay criterios también en los cuales se evalúa y se considera que aquella unión de hecho que no está formalizada, que no está registrada notarialmente o registralmente, no configuraría una unión de hecho. ¿Cómo acreditar que estamos hablando de una unión de hecho? Entonces, no basta decir que hay una convivencia, no basta mencionar que hay una relación de pareja, no basta, sino hay que acreditar unión de hecho formal para apelar a esta causal en el supuesto que estemos invocando, ¿no? Bueno, la segunda causal es que el familiar esté contratado, que esté laborando, trabajando en el ámbito municipal, ¿no?
Y la tercera causal está referida a que la autoridad edil, la autoridad del alcalde o el regidor, haya realizado la contratación o nombramiento, designación o ejercido injerencia con la misma finalidad. Bueno, justamente aquí sí yo creo que la carga de la prueba la tiene el alcalde en muchos casos, porque como máxima autoridad del Consejo de la Municipalidad, al ser titular del pliego, al tener justo mayor poder a nivel municipal, pues podría ejercer injerencia y podría, al firmar las resoluciones también podría decirle cómo no tiene conocimiento de que un familiar suyo en grado cuarto de consanguinidad o segunda afinidad, pues ha entrado a laborar a la entidad, a la misma municipalidad. El regidor también ha sido ampliado, si bien es cierto, digamos que a nivel jerárquico no podría ejercer la influencia, lo cierto es que el jurado, vía interpretación, ha ampliado esta causal y también la aplica para el regidor. El regidor también podría ejercer justamente podría incurrir en esta causal. ¿Y en base a qué? Esto es en atención a su rol fiscalizador, toda vez que como fiscalizador de la municipalidad no sería suficiente acreditar su desconocimiento a que ha ingresado un familiar suyo a laborar en la municipalidad. Como le mencioné, me parece al inicio, el nepotismo no está previsto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Lo cierto es que la Ley Orgánica Regionales adolece de varias causales de vacancia y en realidad debería ser actualizada, modificada. El nepotismo no está incluido, como les mencioné, en el Código Electoral. Bueno, en el proyecto de Código Electoral se está proponiendo, ¿no? La causal 9 es relativa a por incurrir en el artículo 63, de la Ley Orgánica de Municipalidades. Voy a dar lectura para... El artículo 63 sobre restricciones de contratación nos dice que el alcalde, los regidores, servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, no pueden rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. En este caso se exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de trabajo que se formaliza conforme a la ley de la materia. Bueno, en esta causal, en realidad en esta causal es bastante, hay múltiples pronunciamientos y todos de ellos difieren, ¿no? Porque depende del caso concreto en realidad, pero lo que ha hecho el jurado ha establecido tres supuestos, tres elementos concurrentes, secuenciales, a partir del cual podemos hacer el análisis e interpretar cuándo estamos ante una restricción de contratación. El primero de ellos tiene que ver con que exista un contrato, ¿no? Que se formalice mediante un documento escrito, no remate o adquisición de bienes, pero en un contrato, la existencia de un contrato. En segundo caso, hablamos de la participación del alcalde o el regidor cuya vacancia se solicita en los hechos en materia de denuncia. Y en tercer lugar, de un conflicto de intereses. Esta resolución lo menciona. Bueno, hay otros antecedentes. Ya, son tres elementos secuenciales concurrentes. El segundo elemento acá, esta es la resolución de, a ver, un momentito, creo que es la anterior. Sí. Este es un caso, por ejemplo, que ha ocurrido ahora, como lo verán, es la resolución 97/2019 del jurado, ha salido en marzo, en mayo. En este caso, que es de Chala, de Arequipa, justamente el alcalde distrital incurrió en la causal de restricciones de contratación y se elevó al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones como una causal
vacando al alcalde por nepotismo, pero en este caso correspondía vacarlo por restricciones de contratación, toda vez que acá el alcalde había contratado con un grifo, el grifo justo de la localidad, y este grifo pertenecía, era socia y gerenta a su hermana. Entonces, en ese caso, los medios probatorios que se presentaron, que se elevaron, fueron bastante claros, en tanto que existían requerimientos, órdenes de servicio, también encontrábamos la factura electrónica, comprobante de pago, toda la logística que se había y que requería para justamente disponer del bien, el dinero municipal, y contratar con el grifo, y lo que se adquirió o se pidió en ese momento era combustible, ¿no? Al grifo, 77 galones de petróleo, gasolina. Lo cierto es que este caso venía al pleno de jurado, se elevó al pleno del jurado como si fuera nepotismo, porque el alcalde había contratado, o lo que argumentaban quienes pedían la vacancia, era que había contratado a la pareja de su hermano. Lo cierto es que, como les digo, la unión de hecho no estaba acreditada. En primer lugar, parece la pareja ya no se mantenía, no había una relación de pareja. Lo cierto es que no lograron acreditarlo, o sea, ni siquiera unión de hecho. Y lo otro es que tampoco había acreditado el vínculo, ¿no? El cuarto grado de consanguinidad, el segundo grado de afinidad. Por ese lado no era, lo que había en este caso era restricciones de contratación. ¿Cuál es la finalidad de las restricciones de contratación? No basta con señalar la existencia de un contrato, sino que tenemos que pasar al segundo elemento. Y el segundo elemento lo que nos dice es advertir un interés propio o advertir un interés directo. ¿Cuál es el beneficio, en este caso, de la autoridad para incurrir en alguna disposición del bien municipal, ya sea dinero, servicios? El elemento clave está también ahí, en acreditar cuál sería el interés personal de la autoridad para beneficiarse respecto de este tipo de una contratación, por ejemplo. Ahí siempre se determinan dos niveles, ¿no? Ya sea un interés directo o un interés propio, si la autoridad forma parte de la persona jurídica que contrata con la municipalidad en calidad de accionista, director, gerente, representante, cualquier otro cargo. Y el interés directo, si se advierte una razón objetiva que pueda considerarse que el alcalde tiene un interés personal, está su padre o va a contratar con un tercero, padres, acreedor, deudor, etcétera. Bueno, el alcalde es el órgano ejecutivo, máxima autoridad, y en este caso el grifo aeropuerto, el cual es propiedad, se acredita de su hermana, de la hermana del alcalde, además que había un reconocimiento expreso de la autoridad cuestionada, actas de nacimientos, que son elementos claves para acreditar el troncamiento. Fue uno de los motivos por los cuales se declaró fundado el recurso de apelación por causal de restricciones de contratación e infundado por la causal de nepotismo. A pesar de que en este caso el alcalde había anulado los contratos de compra-venta mediante sus resoluciones, o había y la empresa, incluso el grifo, había devuelto el dinero, lo cierto es que el hecho evidentemente se había cometido. Bueno, la causal 10 es la última, sobre las causales de vacancia, para sobrevenir cuando se producen algunos elementos, algunos impedimentos que están establecidos en la Ley de Elecciones Municipales después de la elección. Algunos impedimentos que existen para postulares, por ejemplo, no pueden ser candidatos de elecciones municipales, presidentes, vicepresidentes, congresistas, trabajadores y funcionarios de poderes públicos, así como organismos y empresas de las municipalidades, salvo que renuncien a la fecha de elecciones. Esta causal lo que nos exige es que el hecho generador de la vacancia sea posterior a la asunción del cargo de elección popular. La vacancia es la consecuencia de la realización de un acto posterior a la incorporación como miembro del Consejo Municipal respectivo, ¿no? Obviamente no hay mucho en estos casos. Bueno, el procedimiento de suspensión también está en la Ley Orgánica de Municipalidades, la encontramos en el 25, y la suspensión está determinada por el acuerdo del Consejo Municipal.
Se procede de acuerdo con lo que establece el artículo 24 y corresponde, en caso de haber la suspensión de una autoridad, ya sea un alcalde o un regidor, se corresponde a llamar al convocado, en este caso al accesitario, al reemplazo, ¿no? Las causales, en primer lugar, está la incapacidad física o mental temporal. Eso es lo que difiere de la causal de vacancia, que estamos hablando de una incapacidad permanente. En este caso es una capacidad temporal, una resolución de 213-2018 del jurado, en el cual en este caso la autoridad, el alcalde, pedía tramitaron su suspensión porque el alcalde tenía cáncer. Ahora, uno puede decir en qué fase del cáncer, si es una fase terminal, una fase inicial, en cuál de sus fases uno podría determinar si es que puede pedir la vacancia por la vacancia o suspensión, si estamos hablando de incapacidad temporal o permanente. Lo cierto es que en este caso se tramitó, toda vez que él pedía realizar su tratamiento de quimioterapia en Lima, él pidió justamente su permiso, me parece, o tramitó, o pidieron su suspensión. Lo cierto es que pidieron su suspensión. Y procedió, ¿no? Y también se elevó al jurado y se entregaron las credenciales al accesitario, ¿no? Otra causal de suspensión es por licencia autorizada por el Consejo Municipal por un periodo máximo de 30 días naturales. Bueno, la tercera causal es por el tiempo que dura el mandato de detención. Lo que dispone el artículo es que concluido el mandato de detención, el alcalde o regidor reasume sus funciones en forma automática, inmediata, sin requerir pronunciamiento alguno, ¿no? Es lo que establece el artículo. Lo cierto es que cuando hablamos de mandato de detención estamos hablando de mientras que dure la pena efectiva. Mientras ese lapso de tiempo estamos hablando de que el alcalde o la autoridad se encuentra suspendida en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto asume, si hablamos del alcalde, el teniente alcalde, si hablamos de un regidor, del accesitario, como sabemos hay una lista, un acta de proclamación de la lista de candidatos que mantienen cada partido, cada organización política, ¿no? Y que fueron declarados por el jurado electoral especial en su momento. La cuarta causal es en referencia por una sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del Consejo Municipal. Cuando hablamos de reglamento interno del Consejo Municipal, hablamos de las faltas graves que pueden consignar cada consejo, cada municipalidad, ya sea que se trate de falta de respeto al alcalde, de emitir palabras soeces en las sesiones, o por ejemplo, como lo establece el código expresamente, de no instalar o no convocar a sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana, aceptar prebendas, también he visto en algunos reglamentos internos. Lo cierto es que debemos advertir que el reglamento debe estar publicado conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que debe publicarse en el periódico de judiciales, ¿no? de donde se publican las notificaciones judiciales, por ahí está. Y luego ya luego no me recuerdo, primero es así, está establecido justamente en el 44. Ahora, cuando hablamos de la causal, entendemos que la causal debe producirse con anterioridad, o sea, que el reglamento interno del Consejo Municipal debe ser expedido, debe estar publicado con anterioridad a la comisión de la causal. La quinta causal es relativa a la sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. En el caso del numeral 5, bueno, de este numeral la suspensión es declarada hasta que no haya recurso pendiente a resolver y el proceso se encuentre con sentencia consentida ejecutoriada. La suspensión no excede el plazo de la pena prevista para el delito. Bueno, hablamos de la suspensión por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia. Queda claro que si queda consentida, es vacado el alcalde. Si es absuelto, el alcalde retoma sus funciones. Porque estamos hablando de sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia. Si es consentida, eso quiere decir que el alcalde es vacado. Si es absuelto,
la suspensión termina y el alcalde se reincorpora o la autoridad se reincorpora. Una vez extinguida la causal de suspensión, una vez extinguida la causal de suspensión, el titular, la autoridad reasume el cargo. Contra el acuerdo que aprueba o rechaza la suspensión, procede recurso de apelación ante el mismo Consejo Municipal, 8 días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo para interponerlo. El recurso de apelación se puede interponer a los 10 días hábiles, es un acuerdo, recurso de apelación, y ante la apelación se eleva al Jurado Nacional de Elecciones en el plazo de 5 días hábiles. El procedimiento de suspensión en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece 3 causales similares a la Ley Orgánica la Ley Orgánica de Municipalidades. La diferencia es la incapacidad, estamos hablando en este caso, seguimos hablando de la incapacidad temporal. En este caso es declarada por el Consejo Regional por mayoría en número legal de miembros por un periodo no mayor de 120 días. Igual la segunda causal por un mandato de detención. La tercera causal igual sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito, eso sí, como establece el delito doloso. Casos de suspensión simultánea, el presidente y el vicepresidente regional, cuando hay un impedimento de este último, asume temporalmente el cargo del consejero que elija el Consejo Regional. Entonces se somete a una elección. El artículo 24 establece el reemplazo en caso de vacancia o ausencia, en ambos casos, ya sea vacado o sea ausente la autoridad. En el caso de vacancia o ausencia, el alcalde reemplaza al teniente alcalde, es decir, el primer regidor hábil, que sigue en la propia lista electoral, y a los regidores los reemplaza el accesitario, los suplentes, respetando obviamente la precedencia que esté en la lista electoral. Habiendo juntado ya para finalizar un cuadro que era justo una estadística del que no se vislumbra bien, pero bueno, es en relación al 2015 al 2018 sobre las vacancias y suspensiones que han sido tramitadas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es emitida por el área de la Dirección Estadística del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, lo que daba cuenta básicamente era que en el año 2018 habían sido tramitadas 133, 2017 134, 2016 97, y cómo se había ascendido en cantidad. Y acá es un cuadro también de la misma área de la Dirección de Estadística del Jurado Nacional de Elecciones. Las causales de vacancias de autoridades y municipales, esta sí es solamente en el 2018. 51 vacancias hace referencia a la inconcurrencia por la causal de inconcurrencia a sesiones ordinarias. Bueno, las otras vacancias que son prácticamente automáticas, como sabemos con el caso de fallecimiento, de muerte de la autoridad, son 32 casos que se han dado, 27 casos por condena consentida, vacancias por condena consentida por delito doloso, con pena privativa de libertad, como sabemos, y 16 casos de nepotismo, 12 casos de, bueno, resto de causales y 8 causales por restricciones de contratación. Es un cuadro adicional respecto a, por razones de género, en caso del 100%, digamos, del 2015 al 2018, de vacancias de autoridades regionales y municipales según el sexo. Hablamos de un 70 o de un 326, 100%, 100 mujeres y 300 hombres, más o menos era así. Ya, eso es todo. Gracias. Rosario.